Hay una noticia que ha circulado esta semana que es sorprendente. La Fiscalía, bueno, una Fiscalía en particular, ha abierto investigación a un grupo de patriotas, entre otros, para sorpresa de muchos, al almirante Gianpietri. El almirante Gianpietri no solamente es un patriota, sino que es un héroe en vida por todos los años que ha luchado contra el terrorismo, que ha defendido la democracia, etc. ¿No? A periodistas como Claudia Toro, a Lucas Gersi, un joven abogado que hizo una campaña a favor de la democracia, ¿no? Y a otras personalidades que nos sorprende realmente, acusados de alterar el orden público, de sedición, de tratar de prácticamente de acabar con la democracia, porque hay un desadaptado que los ha denunciado, ¿no? Entonces, el problema es que este tipo de denuncias no deben ser tomadas en serio. Por supuesto que la Fiscalía la recibe y la presenta, la hace suya, y lo que va a pasar es que el juez donde vaya a parar esta denuncia, si es un juez sensato, va a decir no al lugar y ahí termina la cosa. Pero es lamentable que se pierda tiempo, ¿no? Porque ahora, ¿qué cosa va a suceder? Todas estas personalidades van a tener que contratar un abogado, la Fiscalía va a poner personal a trabajar en esto, ¿no? Y entonces ahí tenemos la lista, ¿no? Keiko Fujimori, Claudia Toro, José Luis Gil, Luis Alejandro Gianpietri, el padre Omar Sánchez, ¿no? Eso es increíble, Marcial Vilela, el periodista de PBO, Óscar Torres, ¿no? Entonces todos ellos tienen ahora una investigación. El padre Omar Sánchez es un hombre que ha dedicado su vida a cuidar a los niños más abandonados y enfermos, que es un hombre que ha dedicado su vida, insisto, a la caridad cristiana y a dar un ejemplo de vida, ¿no? Y ahora está acusado por sedición, ¿no? Es una especie de traidor a la patria, un sedicioso, en la vista de un pobre diablo que ha presentado esta denuncia y de una fiscalía pues desprevenida, absurda, que entra en el juego y presenta e inicia la investigación. ¿Qué significa esto? Que todas estas personas tienen ahora que perder el tiempo prestando declaraciones o buscándose un abogado. Si es que algún juez admite esta causa, ¿no? Pero todo esto es ridículo. ¿Qué cosa han hecho? Han asistido a un meeting, han convocado a otro meeting, ¿no? La denuncia dice, entre otras perlas, por ejemplo, que Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, que también está incluido, dijo muerte al comunismo en una manifestación, ¿no? Muerte a Pedro Castillo, y eso ya lo convierte en un sospechoso. Pero por supuesto que está bien decir muerte al comunismo, muerte a Pedro Castillo, porque nadie está diciendo que lo van a matar, es una forma figurada, ¿no? Es una manera, es como cuando uno dice vive el Perú, muere el comunismo, evidentemente todos queremos que muera el comunismo. Entonces, cuando López Aliaga, en la euforia de un mitin, dice muerte al comunismo, muerte a Castillo, está diciendo frases patrióticas, dignas de aplauso, ¿no? Porque ya sabemos que Castillo era un delincuente y un golpista. Sin embargo, hay mentes absurdas que ven sedición en esto, ¿no? Y ahora, a perder el tiempo, ¿no? A defenderse de una acusación ridícula, que además es un atentado contra la libertad de expresión, porque acá incluyen a periodistas. Y los periodistas, cuando expresan un punto de vista, como es el caso de Marcial Vilela, no son sediciosos, están opinando, están dando a conocer una realidad, ¿no? Entonces decir que Aníbal Torres es un miserable que dijo que iba a llenar las calles de ríos de sangre si es que se vacaba a Pedro Castillo o si le impedía ser presidente y lo está cumpliendo, y además intentó dar un golpe de Estado, o decir que Betsy Chávez también es cómplice de estos miserables y que también fue parte del golpe de Estado, y que Pedro Castillo es un delincuente, ¿es sedición? Eso no es sedición, eso es decir la verdad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay una gran parte de la población que ha comprado estas historias. ¿Por qué? Porque hay una inversión grande de la corrupción, hay una inversión grande del Foro de Sao Paulo, de todos los cómplices de estos delincuentes,
en lo que llamó en su momento este gobierno la prensa alternativa. Entonces ellos han creado toda una historia, han empezado a vender una historia que muchos ignorantes la han creído y la han comprado. Y por ejemplo, hay casi un 50% de gente que cree en su ignorancia que Pedro Castillo ha sido víctima de un golpe de Estado. Cuando el que daba el golpe de Estado es Pedro Castillo, pero parte del éxito del comunismo, del progresismo, es crear una falsa verdad, cambiar el sentido de las palabras, inventar una neolengua, inventar la posverdad. No interesa lo que haya sucedido. Lo que interesa es la percepción de los hechos y lo que interesa es lo que ellos llaman ahora la narrativa. Entonces, hay una narrativa, como les gusta decir a los caviares, de la izquierda, que dice que Castillo ha sido víctima de una persecución racista y finalmente de un golpe de Estado. No reconocen que Castillo es un delincuente, cabecilla de una organización criminal que estaban esquilmando al Estado, asociado al narcotráfico y al terrorismo desde antes de ser presidente, y brazo del Foro de Sao Paulo para destruir el país. Todo eso no es verdad. Eso está en la imaginación de los sediciosos que han ocasionado que le den un golpe de Estado. Entonces, esa historia la han contado todos estos vagabundos en la Plaza San Martín, este sujeto impresentable que se llama Aníbal Estacio y que ha recibido miles de soles del gobierno para contar este cuento, para inventar toda esta historia que muchos la han creído. Y no solamente muchos han creído. Ahí tenemos a este Pokémon andino que ha creado toda esta historia, sino que muchos peruanos la han creído y parte de este cuento son impresentables como López Obrador, conocido agente del narcotráfico internacional que gobierna un hermoso país como México, o otro terrorista como Petro, o los delincuentes que han empobrecido a Argentina, la mafia de los Kirchner, y que pronto llegará a su fin, si es que el gran Milei, como es de esperar, toma el gobierno. Entonces, todo esto es parte de un plan. No es casual, ¿no?, que toda esta historia se haya vendido como real y que dentro de esta historia falsa, creada con dinero del narcotráfico y promovida por la prensa alternativa, por los fumones de la Plaza San Martín, por el Pokémon andino y por el delincuente Pedro Castillo, y que la creen internacionalmente y la promueve el Foro de Sao Paulo, ahora resulta que los que dicen lo contrario son acusados de sedición y hay fiscales desprevenidos, no sé cómo calificarlos, que aceptan esta acusación y gastan el dinero de todo el Perú en iniciar una investigación que no conduce a ninguna parte. O sea, pensar, por ejemplo, que el padre Omar o que el almirante Gianpietri son sediciosos es propio, pues, de mentes menores, de pigmeos mentales o de gente ideologizada por la perversión del comunismo.